abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendice. Somos la Iglesia de Pan de Vida. Es un gusto, un privilegio poder estar nuevamente conectado, compartiendo la palabra de Dios con usted en este día. Antes de comenzar, ¿por qué no cierra sus ojos y dispone su corazón, su mente? Regala este tiempo al Señor para que nos pueda ministrar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por el cuidado, Señor, por la protección. Gracias por permanecer fiel, Señor, a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que no somos buenos, Padre, tú sí eres bueno, tú permaneces fiel. Amado Espíritu Santo, toca el corazón de mis hermanos, guárdalos, Señor, protégelos. Quita todo distractor que quiera, Señor, quitar, Padre, y robar la semilla que tú quieres compartirnos el día de hoy. Yo te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Fíjese que es triste ver cómo hay personas en este tiempo que por diferentes motivos o circunstancias empiezan a buscar cosas donde no tendrían que buscarla. Hay un plan, un diseño de parte de Dios. La palabra dice que todo obra para bien, y sabemos que esta situación por la que estamos atravesando tiene un final feliz, porque las tinieblas siempre pierden y el reino de Dios siempre gana. Dios tiene un diseño desde el principio, un diseño para sus hijos, para sus escogidos. Lamentablemente sabemos que ese reino se perdió. Es verdad que hoy hay situaciones difíciles. Basta con prender el televisor o escuchar la radio en un noticiero y nos enteraremos de cosas muy desagradables, muy feas, muy tristes, pero Dios tiene un plan y un propósito. La tierra ha sido contaminada con sangre inocente, con sangre de personas que no tenían que partir, pero el Señor promete sanar nuestra tierra y perdonar nuestros pecados si oramos y somos humildes a su presencia y buscamos su rostro. Yo quiero que me acompañe a la primera cita bíblica del día de hoy. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. La promesa es que si nosotros nos arrepentimos, si nos humillamos, el Señor escuchará y verá sobre nuestra oración. Y al analizar esta escritura, vale la pena descubrir y entender que Dios tiene un sistema. Dios tiene un reino desde el principio. Dios había diseñado al hombre para que se gozara, para que fuera eterno, para que no tuviera enfermedad, para que no hubiera escasez, para que viviera en el huerto. La palabra dice que Adán y Eva se paseaban con Dios en el huerto, tenían una comunión, no había nada que lo pudiera impedir. No había enfermedad, no había tristeza, no había angustia,
pero ellos tomaron una decisión. Adán y Eva tomaron una decisión equivocada. Pero antes de eso quiero decirte que en Génesis 1, 26 al 28 nos habla de que habían sido diseñados en ese reino, el reino que Dios había preparado para ellos, para gobernar, para sojuzgar, para pasarla bien, para estar bien. Pero vamos a Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Era la creación, la mejor creación de nuestro Dios. Dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Había un diseño de parte de Dios, no tan solo para Adán y Eva, sino para toda su creación. Había un reino hermoso, precioso, se paseaban en el huerto del Edén, podían comer de todo árbol frutal, de todas las hierbas, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos tomaron la decisión, ellos se equivocaron y entregaron ese diseño, ese reino de Dios, lo entregaron en manos de Satanás, porque al desobedecer, entregaron todo lo que Dios había preparado. Amén. Entonces cometieron pecado y se vieron obligados a entrar en otro reino, en otro sistema, en otro diseño diferente al que originalmente Dios había diseñado y preparado para ellos. El sistema de este mundo es terrenal y fue diseñado para Adán cuando salió del paraíso, cuando fue echado del paraíso y asumió una naturaleza humana no redimida, una naturaleza caída. Por eso tuvo que obtener el pan con el sudor de su frente. Y este cambio nos afectó, no nada más afectó a Adán y a Eva y a sus generaciones, sino que nos ha afectado a todos nosotros. Sin embargo, hermano, no todo está perdido. Jesucristo vino a esta tierra a redimirnos, vino a recuperar ese reino que Adán y Eva habían entregado al enemigo. Jesús vino y triunfó, y ese reino está disponible, ese diseño está disponible para todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que nosotros tenemos la posibilidad de retomar nuestra naturaleza divina, de volver a ese diseño que Dios tenía para sus hijos y tener acceso al reino que Dios había diseñado desde el inicio. Personalmente, muchas veces cuando hablo por primera vez con una persona que no ha conocido a Cristo y que no ha nacido de nuevo, yo le digo que mucho depende de nosotros, de la actitud que tomemos frente a las situaciones. Tenemos que cambiar positivamente, tenemos que tener una actitud para que nos concentremos más en las cosas buenas que nos rodean, que estar observando todo aquello que se nos sale de nuestras manos y que no podemos alcanzar por ese momento. ¿Por qué? Porque con eso podemos ver y alejarnos de la tentación. Y si somos más optimistas, podemos alcanzar las cosas más rápidamente. Amén. Yo no creo que alguien pueda estar en ese diseño aquí en la tierra con un amargado, triste, enfermo, en problemas de salud, en problemas de escasez, con problemas matrimoniales. Yo no creo que ese sea el diseño de Dios para nosotros en esta tierra. Yo creo que el diseño de Dios en esta tierra es bueno, es agradable y es perfecto, porque Dios nos ama y somos sus hijos. Entonces tenemos que ser optimistas en todo esto que estamos atravesando, con esta pandemia, con algún problema. Tenemos que pensar que Dios es nuestro protector. Y si lo analizamos, podemos ver
que Adán cometió el error de concentrarse más en lo que no podía tomar, en lo que estaba prohibido, que en todas las bendiciones que estaban a su alrededor. Él se concentró más en la prohibición que tenía, por lo que desestimó todo lo que estaba a su alrededor, toda esa capacidad que Dios había puesto en él, la echó por la borda, la entregó. Amén. Era más fácil ver todo lo bueno que lo que no tenía, porque muchas veces el ser humano se enfoca en lo que no tiene, en lo que no puede. Entonces desestimó todo lo que sí le era permitido y podía disfrutar, podía señorear, había sido la creación final, me atrevo a decir que la mejor creación que Dios había hecho al ser humano, y todo lo que Dios había hecho para él, y él lo echó a perder. ¿Valía la pena alejarse del reino de Dios por comerse un fruto y desobedecer? Claro que no, pero al enfocarnos solamente en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos tener, en lo que nos gustaría, y no podamos en este momento hacerlo, es como estar desperdiciando todo lo que sí tenemos a nuestro alrededor, todo lo que sí tenemos a nuestro alcance. Yo constantemente les digo a mis hermanos que somos muy afortunados porque vivimos en un país donde podemos hablar el evangelio libremente, podemos compartir, nadie nos hace nada si vamos con una Biblia en la mano. Sí nos juzgan, nos critican, pero eso es parte del evangelio, hermanos. Entonces, si ya naciste de nuevo y eres heredero del reino de tu Padre, aprovecha las ventajas y aprende a operar en ese reino que ya está aquí. No tardes, no trates de sanar tu tierra pactando con hombres, porque el Señor dice que debes orar y permanecer en sus caminos para obtener los resultados que esperas. Tenemos que orar, tenemos que esperar los tiempos perfectos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Para obtener los resultados que queremos. Yo sé que tú quieres cosas y yo también. Todos queremos cosas. Todos queremos que esta situación de la pandemia acabe. Todos queremos salir victoriosos, pero solamente lo lograremos agarrados de la mano de Dios, porque Él tiene el poder y la autoridad para aplastar cualquier pandemia. El poder y la autoridad para aplastar cualquier enfermedad. Cristo ya venció. Él sabe lo que queremos. Él es el creador. Él es poderoso. Él sabe cómo acabar con esto. Él sabe cómo funciona el universo, cómo funcionan los mares, cómo funciona el sol. Él sabe todo. Él sabe cómo funciona todo. Y Él tiene el poder y la autoridad para decirnos cómo actuar en este tiempo. Amén. Es como llevar tu auto al servicio, a un servicio, pero lo puedes llevar con cualquier persona, con un licenciado, con un abogado, a una carpintería, o lo puedes llevar a la agencia, donde tienen todo el sistema preparado para cambiar las refacciones, para poner las refacciones los repuestos que necesita. Entonces muchas veces nosotros somos como ese carro que vamos y buscamos otras opiniones. Cuando tú debes de llevar tu carro a la agencia, porque ahí tienen todo lo necesario, los repuestos para arreglarlo. Igual Dios tiene todos los repuestos para arreglar nuestra vida. No ocupemos ese reino caído, defectuoso, ese sistema del mundo. Ocupémonos en lo que Dios preparó para nosotros. Dios es bueno y nos ama. Hay gente que por escuchar opiniones, por estar escuchando consejos, muchas veces terminan haciendo cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque no buscamos ese reino, no buscamos a ese Dios que nos creó y que nos conoce mejor que nadie. Tratamos de buscar las cosas más fáciles, tratamos de hacer las cosas más sencillas y muchas veces somos seducidos
y llevados a adorar a otros dioses que no tienen nada que ver con nuestro Padre Espiritual, que no tienen nada que ver con el diseño que Dios preparó para nosotros. Lo mejor es obedecer las instrucciones que están en la Biblia de nuestro fabricante, de nuestro creador, quien nos conoce por dentro y por fuera. Amén. Que nos conoce bien y es el único que puede sanarte, restaurarte, prosperarte, porque Él tiene un reino preparado para nosotros. Muchas veces hay personas que acuden al reino de Satanás, un reino caído, o al reino que nos ofrece este mundo, y ese reino se opone al reino de Dios. Son contrarios, son enemigos, no se pueden combinar. No puedes decir yo soy cristiano, pero soy un adorador de imágenes. No puedes decir yo soy una persona que ama y que respeta cuando no cuidas a tu matrimonio. Entonces Dios quiere entregarte esa vida y cambiar tus pensamientos. Acerquémonos a Él para que nos renueve, para que cambie nuestra mente, para que podamos entrar a ese reino y podamos disfrutar, no nada más allá arriba de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, podamos disfrutar de lo que Dios preparó en esta tierra para nosotros. Sabemos que allá arriba hay carros de fuego, en el cielo sabemos que hay carros de fuego, calles de oro, hay un mar de cristal, hay querubines, hay serafines, hay muchas cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar, que son una probadita la que nos da la palabra. Allá arriba no habrá dolor, no habrá tristeza. La palabra, en la oración que Jesús le enseñó a su pueblo, es el Padre Nuestro a sus discípulos, y el Padre Nuestro dice, venga tu reino, y hágase tu voluntad, allá, aquí en la tierra, aquí en Jalapa, aquí en Veracruz, aquí en donde quiera que estemos, hágase tu voluntad aquí, Señor, como lo es en los cielos, porque en los cielos, hermano, déjame decirte que no hay tristeza, no hay hambre, no hay dolor, no hay pobreza, no hay enfermedad, no pueden estar allá, Dios es poderoso, las destruiría. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, pero tenemos que buscar ese reino. Hay cosas que ni siquiera hemos imaginado. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, además de todo eso, el Señor nos pide que oremos en todo lugar, que oremos con una buena actitud, haciendo un lado el enojo, haciendo un lado todo aquello que pudiera apartarnos de ese diseño, perdonando las ofensas, porque muchas veces hay personas que pudieran estar amargadas por algo que sucedió hace 20, 30 años y siguen cargando con eso. Primera de Timoteo 2:8 dice la palabra de Dios, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Entonces también pide que oremos con las manos levantadas, en una actitud de adoración, mostrando que somos un pueblo redimido, un pueblo agradecido, que queremos su amor, porque cuando levantamos nuestras manos, amado hermano, nosotros le pedimos al Señor todo aquello que necesitamos. Cuando nosotros vamos con un corazón sincero, vamos con un corazón dispuesto, no nos importa lo que diga la gente, levantamos manos santas y eso significa que nos rendimos, que nosotros no podemos, que el sistema, el diseño de este mundo no ha funcionado para nosotros y el único que puede cambiar nuestra historia, nuestra situación, es Él. Es más, hay un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:17 y dice, orad sin cesar. Es un versículo de tres palabras, pero es un versículo poderoso, hermanos. Tenemos que orar en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Porque el reino de Dios opera en cualquier
en cualquier lugar. El reino de Dios opera y está diseñado para los hijos que han nacido de nuevo. Y ese reino puede estar en tu casa, ese reino está en tu trabajo, ese reino está en tu ciudad. Y quizá sea difícil que nosotros podamos ver ese reino cuando hay tantas cosas alrededor de nosotros, pero nosotros tenemos que ser sabios para ver todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Todo lo bueno, todo lo perfecto. Vivimos en un mundo difícil, pero estamos guardados, no estamos huérfanos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Amén. Aunque esté muy difícil. Y tal vez algunos nos critiquen, algunos no comprendan por qué vivimos así. Algunos dicen que es como si habláramos en inglés por todas las situaciones que están pasando, porque no pueden entender cómo tenemos esa paz, cómo podemos afrontar esta situación que estamos atravesando, sabiendo con las medidas necesarias, pero con esa confianza de que Dios es nuestro estandarte, de que Dios pelea nuestras batallas y lo más importante, no solo las pelea, sino que las gana por nosotros. Amén. Primera de Corintios 2:14, dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Hay personas, usted conoce a muchas que dicen incluso, es que Dios no existe, porque si existiera no hubiera enfermedad, no hubiera tristeza, no hubiera pobreza, no hubiera maldad. Si Dios existiera, claro que Dios existe. Y claro que ese reino existe. Lo que pasa es que muchas veces no conocemos o no sabemos cómo adentrarnos en él. Pero hay que hacerlo y buscarlo y anhelarlo. Si de verdad buscamos vivir de acuerdo al propósito y al plan de Dios, todas las cosas serán para bien. Todas las cosas que te rodean. Jesús compartió mucho sobre la oración. Jesús en sus tiempos en esta tierra les compartió mucho a sus discípulos que era necesario orar. En una ocasión les explicó sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y cuando habla de no desmayar, quiere decir que no nos cansemos, que sigamos intentándolo, que sigamos luchando, que sigamos insistiendo, que no paremos. Aunque parezca que la respuesta tarda, sigamos insistiendo, sigamos clamando como pueblo de Dios, creyendo que esta pandemia tiene las horas contadas, porque el Espíritu de Dios nos ama y vive en nosotros. Amén. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo a través de una parábola que hablaba de una viuda que insistía y le pedía a un juez injusto que le hiciera justicia. Y ya cansado, la tuvo que atender. Vamos a Lucas 18, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y hago una pausa, hermanos. Ella no usó el diseño que el mundo ofrecía, sino que usó el diseño de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que tenemos que insistir. El mundo dice, usa mi diseño, busca a alguien que te facilite las cosas, que sean fáciles, busca a quien robar, busca a quien defraudar, soborna a alguien para que puedas prosperar, haz algo, tranza, porque si no, no avanzas. Pero el reino de Dios, el diseño de Dios dice, usa el mío, ven por aquí, yo te muestro, aumenta tu fe, clama de día y de noche, pídeme,
y verás cómo yo actuaré. Amén. Actúa correctamente y sigue el versículo diciendo en Lucas 18 del 7 al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Nadie tiene tanto poder para ayudarte como el Señor, como el juez, como el Creador, quien te da acceso a su reino, directo a su trono, al trono de la gracia, para que obtengas todo aquello que necesitas, todo aquello que has estado pidiendo. El Señor quiere que tú le busques con manos santas, que tu testimonio pueda alcanzar a los demás. Jesucristo nos abrió un camino vivo y nuevo a través de su llaga, y Él quiere que nosotros entremos a ese reino delante de la presencia del Padre. Amén. Y estando ahí podamos obtener todo lo que pidamos, todo lo que necesitamos, todo que tengamos esa gracia para poder pedir cualquier cosa. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia cuando estemos en situaciones difíciles. La palabra dice que Él no tarda en responder. La palabra dice que Él está presto, que sus oídos están sobre nosotros, que sus ojos están sobre nosotros, pero debe encontrar fe en tu vida. Si no recibes es porque tardas en clamar. Si no recibes es porque no tienes fe y no le estás creyendo. Si no recibes es porque muchas veces las circunstancias o el sistema de este mundo quiere que tú busques la solución en tus fuerzas, con tus habilidades, con tus capacidades. Amén. Y no hay nada imposible para Dios, así que todo lo posible para Él muchas veces es imposible para nosotros, y las cosas que son imposibles para nosotros son posibles para Dios. Nuestro Señor es claro en decir que recibiremos todo, y cuando la palabra dice todo, todo es todo. Dice Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Cuando nosotros pedimos, orando, creyendo, estamos entrando en el diseño, en el reino de Dios. Amén. Por supuesto que no recibiremos aquello que es pecado. Por supuesto que no debemos de pedir aquello que nos aparte y nos aleja de Dios. Por supuesto que no podemos contaminar nuestras vestiduras y pedir cosas santas, cosas buenas, pensando que el Señor nos escuchará si es pecado. Entonces, no podemos pedir cosas que nos alejan de su presencia. Él nos eligió a nosotros, hermano, y no nosotros a Él. Él quiere que demos fruto en todo tiempo y en todo lugar. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. El Padre será glorificado cuando esos yugos y esas cadenas de pobreza, de miseria, de enfermedad, de desilusión se pudran. Y en eso es glorificado el Padre. Cuando tú vas y buscas su reino, cuando tú vas y les pones tu problema, Él te escucha y te dice: yo tengo el control, no te preocupes, yo te sacaré de esa situación. Y cuando esos yugos que te venían, esas cadenas de iniquidad que te venían sujetando y te venían deteniendo y venían repitiendo patrones, cuando tú entras a ese reino y confiesas la sangre de Jesucristo sobre tu vida y empiezas a dar pasos de fe en la palabra, el Señor en automático esos yugos se pudren, y en eso es glorificado el Padre. Cuando operamos en el sistema adámico, en la naturaleza caída, buscamos soluciones naturales
frente a una enfermedad y lo primero que buscamos es saber si esa enfermedad es curable. Y luego lo que buscamos es preguntar en cuánto sale el tratamiento. Pero si operamos en el sistema de Dios, si operamos en el reino de Dios, nada nos turba porque sabemos que hemos recibido la sanidad que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Entonces, y no nos preocupa el recurso porque Jesucristo todo lo que nos da es gratuito, porque no tiene precio. Es tan grande lo que Cristo hizo en la cruz que no tiene precio. El Señor Jesucristo nos invita a que nosotros pasemos y tomemos ese diseño, el diseño de Dios y no el diseño del hombre. Porque no importa también cuántos negocios quiebren, el Señor dice que siempre habrá provisión en tu casa. No importa cuántos caigan, Él dice que habrá provisión sobrenatural para tu vida, para los tuyos. Así es que ora, porque se abran las puertas, busca, insiste, pide, busca lo que el Señor tiene para ti. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú tienes que decir, yo busco tu reino, Señor, primeramente, y tu justicia, y yo sé que todo lo demás será añadido. A veces creemos que con nuestros recursos, con nuestras habilidades, podemos solucionar los problemas, y muchas veces eso sirve de tropiezo, porque limitan nuestra fe, porque limitan nuestro acceso a ese diseño que Dios tiene para nosotros. Así es que no pares de clamar, tengas o no tengas recursos, no pares, tengas provisión o tengas problemas, tú sigue clamando, sigue, porque entre más clames, más bendición. Hay hombres que dudaron en entrar a ese reino. Hay hombres como Moisés, que estaba pastoreando las ovejas de su suegro, y la zarza le habló. Dios le habló a través de una zarza, y este hombre no quería obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces andamos así. Muchas veces no queremos obedecer la palabra de Dios. Muchas veces solo oramos en los alimentos, o solo oramos cuando nos vamos a dormir y oramos 5 minutos. Pero el Señor quiere que tengamos una intimidad con Él, que le preguntemos cómo podemos accesar a esas cosas grandes, buenas que Él tiene para nosotros en esta vida. Sabemos que allá arriba no habrá dolor, no habrá nada malo, pero en esta vida Dios no quiere que estemos sufriendo y batallando. Busquemos ser justos delante de sus ojos. Insistamos en oración, porque muchas veces nuestra oración tiene estorbos, o ya ladró el perro, o ya te hablaron, o hay cosas que el enemigo no quiere que tú sigas y que busques, pero el Señor quiere que nosotros le busquemos. Amén. Entonces no significa que seamos perfectos, para que podamos tener un corazón lleno de fe, lleno de amor, y podamos escuchar el llamado del Señor. Moisés, tanto insistió el Señor y tantas señales le dio que al final obedeció. Otro era Pedro, su nombre era Simón, que significa junco movido por el viento. Un día estaba bien, otro día estaba mal. Un rato tenía fe, al rato no tenía fe. Pero llegó a ser discípulo de Jesús. Llegó a ser un hombre de confianza de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Elías es otro hombre sujeto a pasiones. Era temperamental, pero oró, se sujetó al reino de Dios y obró grandes milagros. Dice Santiago 5:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Perdón, ese no es. Es Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Vemos cómo este hombre, dice la Escritura, que era semejante a nuestras pasiones. Quiere decir que tenía defectos, que tal vez vivía momentos no de reino, sino que vivía momentos de tribulación, de angustia. La palabra dice que el reino de los cielos se hace, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando la palabra dice eso, en el original dice, el reino de los cielos se ha establecido. ¿Con qué? Con el sacrificio de Jesús. Cuando Cristo dijo, consumado es, todo quedó hecho. Y este hombre, su oración tenía tanto poder a pesar de que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Por qué? Porque se movía en el reino de Dios. Entonces nosotros estamos llamados, o somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Si naciste de nuevo, debes operar en el reino de Dios y no esperar a que el Señor nos lleve al cielo. Tenemos que movernos en el reino de Dios, en el diseño que Dios tiene para nosotros desde el principio. Ese reino es el único que funciona sin alguna duda. Aunque algunos no comprendan, aunque algunos te critiquen, murmuren de ti, no importa. Las cosas espirituales aprendimos que se disciernen espiritualmente, porque la mente del hombre es finita y no podemos alcanzar, es pequeña, no podemos comprender las cosas y los pensamientos de Dios. No sabemos explicar cómo los milagros suceden, pero suceden, entonces tenemos que pedir. Amén. No importa cómo funciona, cómo opera, lo importante es que suceda. Amén. Entonces accesemos al reino de Dios. Oremos en todo lugar, oremos en todo tiempo, en todo lugar, con manos levantadas, en señal de rendición, en señal de que confiamos en el Señor. Pidámosle con fe y recibiremos, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y así se cumpla la Escritura. Amén. Yo quiero orar por ti, hermano. Yo no sé si has estado viviendo en condiciones que no son de reino, que no son del diseño de Dios, que Dios hizo para nosotros. Muchas veces hay personas que antes de Cristo vivíamos en condiciones de muerte, de soledad, vivíamos en el diseño adámico, en el diseño caído. Pero hoy Cristo ya triunfó. Cristo vino a recuperar ese reino y quiere entregártelo en ti. Quiere que tengas condiciones de vida, de gozo, de salud, de bienestar, porque Él es un Dios poderoso. Y no tan solo eso, sino que es un Dios bueno, que te ama, te cuida y te protege. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Padre, por haber diseñado un reino para mí, Señor, en esta tierra. Cosas buenas, Señor, cosas verdaderas, cosas que no distraen, cosas que son, que tienen un final feliz, Señor. Padre, sabemos que las tinieblas siempre pierden, Padre, y que tú siempre ganas, que tu reino se establece, Señor, en todo momento y en todo lugar. Padre, hoy levantamos una oración, Padre, creyendo que tú tienes el control de nuestras vidas, que tú nos guardas y que tú nos sustentas, Padre, a pesar de lo que se mueve alrededor de nosotros. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que los guardes, que los protejas, Señor. Tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres poderoso. Ayúdanos, Señor, a ver ese reino aquí en la tierra, Padre. Que no estemos observando lo que nos falta y lo que no tenemos, Señor, sino que podamos ver todo aquello bueno que tú tienes alrededor de nosotros. Que tu sustento y tu mano de favor está sobre nosotros, a pesar de lo que diga el gobierno, a pesar de lo que digan los noticieros. Tú nos tienes cubiertos, tú nos tienes en el hueco de tu mano. Tu palabra dice que con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros, Señor. Y yo lo creo, Señor. Yo bendigo a todo tu pueblo de Pan de Vida, bendigo a los hermanos que nos escuchan por primera vez y declaro, Padre, que buscaremos vivir en ese reino aquí en la tierra, Padre. Yo te doy gracias, amado Padre Celestial, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermano.
Saludos. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.